Y estoy hablándole a los hermanos, hablando a la iglesia y yo mismo meditando mucho sobre el valor de tomar decisiones. Hay cosas que en nuestras vidas no ocurren porque nunca decidimos. Y podríamos decir, pero yo he decidido muchas veces determinados cambios, yo he decidido muchas veces, y entonces, ¿qué sucedió que no se dio? Así que necesitamos comprender algunas cosas que por supuesto no da el tiempo para hablarlas todas, pero lo veníamos hablando durante estas semanas y quisiera hoy volver a mencionar el valor que tiene tomar las decisiones. Y cuando meditaba en la presentación del contenido sobre el valor de tomar decisiones, también decía el valor que se necesita para tomar las decisiones. Porque hay decisiones que te exigen valor. Tenés que tener valentía. Y justamente el tema de los principios, de los valores tan mencionados, tan dichos en nuestros días, vamos a tener valores, las personas tienen que tener principios. Bueno, yo entiendo que los principios se establecen en razón de los valores. Si no descubrís lo que vale, difícil puedas descubrir qué principios, bajo qué principios moverte. La base de lo que una persona hace tiene que ver con lo que reconoce como lo más valioso. Y por esto decíamos, Jesús no miró lo que le costamos, sino lo que valemos. Si Jesús hubiera mirado lo que le costábamos, no hubiera descendido del cielo. Y bien claro lo dice, me conmovía en una ocasión, estaba estudiando la palabra, estaba metido, sumergido en la preparación de un mensaje que duró por varias semanas y que en realidad no se terminó. Tuvimos que ir compactándolo y achicándolo porque era para continuar y continuar y continuar. Pero me impactó Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Tenés claro que la voz del Padre en la vida de Cristo se escuchó audiblemente desde el cielo en varias oportunidades, y una de ellas fue en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la única persona en toda la historia de la humanidad sobre la cual la voz de Dios se hizo oír desde el cielo para declarar y para confirmar quién era, sobre Jesús. Y entonces se oye la voz del Padre diciendo, en Él tengo complacencia. Una y otra vez Dios lo hizo saber desde el cielo. Y Jesús dice, por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Bienaventurado el que fija su atención aquí, porque el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento, el Espíritu Santo va a trabajar contigo en los días siguientes, para que comprendas la dimensión que esto tiene. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús revierte algo que aún en nuestra predicación y en nuestro mensaje decimos cómo le quitaron la vida. Y Jesús está diciendo, nadie me la quitó. Yo la vi. Uf. Si pudiéramos comprender esto. Porque diría, nadie lo obligó a descender del cielo. Él decidió descender del cielo. Nadie le quitó la vida, sino que Él entregó su vida. Y una de las evidencias más claras que no le quitaron la vida, es que el tiempo que un cuerpo pasaba colgado de la cruz hasta morir, era más tiempo. Pero Él, habiendo pagado los pecados de la humanidad, cargándolos sobre sí, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y listo. Entregó su vida. Entregó su espíritu. Esta es la razón por la que no quebraron las piernas del Señor. Porque los romanos eran tan crueles que cuando pasaban las horas para hacer más doloroso el calvario, le quebraban las piernas para que
arruinarlos del todo y murieran por asfixia. Y Jesús no dejó que le quiten la vida, Él la entregó. Bienaventurados los que comprenden esto. Esto excede a nuestra capacidad de comprenderlo. Por esto confío que el Espíritu Santo nos ayudará a comprender la profundidad que hay aquí. Esto es el centro de la obra de Cristo. Yo con sentimiento de padre me imagino que cuando Jesús toma la decisión en los cielos de venir a salvarnos, el Padre le dice, pero quiero que vuelvas. Y Jesús le dice al Padre, tranquilo, yo voy, redimo la humanidad, pago el precio, voy a vencer a la muerte y vuelvo contigo. Cuando te pones a meditar esto, te das cuenta del sufrimiento de Dios el Padre. En primer lugar, cuando el hombre le da las espaldas, y está clarísimo en Génesis, que Dios puso todo bajo el control del hombre, aún a los animales que se arrastraban en la tierra, estaban bajo el control del hombre, y el hombre se entrega al control de una serpiente, dándole las espaldas a Dios. ¡Qué ofensa! ¡Qué ofensa! Que al Creador divino, celestial, que el hombre caminaba con Dios en el huerto. No era un extraño, no era un ajeno. Dios tenía comunión con él y él tenía comunión con Dios y termina dándole las espaldas. ¿Podés imaginarte que a Dios le dolió? A Dios le duele la humanidad. Por eso cuando Jesús dice, Padre, yo voy y los salvo. Me imagino el Padre diciéndole, pero quiero que vuelvas. Por esto Jesús lo dice de esta manera, el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vine aquí para redimir y vuelvo con el Padre. Por eso, un detalle, cuando estás leyendo la Biblia, fíjate cuánto énfasis puso Jesús que Él vuelve con el Padre. Y cuando le dice a los discípulos que Él vuelve con el Padre, los discípulos no entienden nada. Y Jesús los tiene que reprender porque les dice, les estoy diciendo que voy con el Padre y ustedes se ponen tristes. Debieran alegrarse de mi alegría. Claro, no podían entender lo que estaba. La mente humana no puede entender esas cosas. Pero Él le había dicho al Padre, voy a redimir y vuelvo. Y por eso lo dice, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Podemos resumirlo en palabras nuestras. Hijo, volvé. Hijo, volvé. Y ese acuerdo, Padre, voy a volver. Me fascina. Pensar cómo fue el regreso de Cristo al cielo. ¿Te crees que volvió solo? ¿Qué sucedió cuando pagó en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad? Cuando cumplió la redención que había sido prometida durante toda la historia, y hubo gente en la historia que fue alentada, que fue estimulada con los símbolos, porque aguardaba la llegada del Redentor. ¿Qué crees que pasó en las horas que Jesús muere en la cruz y que después sale del sepulcro? Detalle que no debieras perder de vista cuando lees las Escrituras. Resucitaron con Cristo los que murieron en esperanza. Así que cuando Jesús vuelve al Padre, vuelve a los cielos, una multitud de los que creyeron y aguardaban su venida, llevó cautiva la cautividad, se los llevó con él, así que cuando entró delante del Padre, no entró solo, las primicias, el primer fruto de esa redención gloriosa, él entró, es impresionante. Bueno. En un instante el Espíritu Santo te va a revelar la película. No volvió solo. Descendió solo, pero no volvió solo. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Allí volvió Abraham, redimido, salvado, Moisés. Todas las personas
que aguardaban la llegada del Redentor. Él cumple el plan de la salvación y salva a todos los que habían muerto aguardando que Él llegara y se presente delante del Padre. Por esto, estas palabras están gloriosamente cargadas de significado. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y lo está diciendo horas, días antes de ejecutar esa decisión. La decisión de poner la vida. Y lo aclara, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ese acuerdo divino. Hijo, volvé. Y yo creo que Jesús le dijo, Padre, no vuelvo solo. Y así fue. La multitud de redimidos entraron con Él en los cielos. No lo vi en ninguna película. Le aclaro. Esto me lo hizo entender el Espíritu Santo cuando estaba leyendo este pasaje. Cuando el apóstol Pablo, bajo revelación del Espíritu, dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Se llevó a los que estaban esperando. ¡Qué impresionante! Ahora, quiero que pongas tu atención en esa decisión. La decisión, el valor de la decisión que Jesús toma. Porque de no haber tomado la decisión de venir a redimirnos, en primer lugar, no sé si el mundo seguiría existiendo. Creo que ya nos habríamos matado los unos a los otros. No sé si el mundo seguiría existiendo. Es más, con todos los adelantos y las investigaciones y qué sé yo, el mundo en sí es un polvorín que puede explotar en cualquier momento. Y si no explotó todavía es porque está la iglesia y el Señor le está frenando. Que no ocurra eso porque todavía está su amada, todavía está su iglesia. Pero los juicios que se desatan sobre la tierra después que la iglesia se vaya, están claramente descritos en la Biblia. Ahora Jesús toma la decisión, y la decisión incluía dejar el lugar de majestad y de gloria para venir a un mundo corrompido, de violencia, de maldad, de perversión. Él sabía que venía para que lo odien, porque el mundo estaba entregado a las tinieblas y la gente estaba ciega con las tinieblas. Y los más entrenados religiosamente, que debieron haber sido los que debieran entender, los que debieron haber entendido que Él era el Redentor, fueron los primeros en rechazarlo. Fueron los primeros. Pero, ¿se volvió atrás Jesús? Antes de hablarte del valor de las decisiones en la vida humana, quiero preguntarte, ¿en algún momento Jesús se volvió atrás? Vive ese momento tan fuerte en Getsemaní cuando dice, Padre, si es posible. Y como que queda claro, si hubiera habido otra manera de redimir, si hubiera habido otra manera, pero no la hubo. No la hubo. Entonces, Él tomó una decisión y no se volvió atrás. Y nos deja el más maravilloso de los modelos, el más claro de todos los modelos para nuestra vida. Por esto me encanta mirar la vida de Jesús, porque si bien tenemos buenos ejemplos en otros personajes, pero en Cristo tenemos el modelo. Y Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar, porque esto es lo que me puse de acuerdo con el Padre. Y nuestra mente no puede imaginar, no puede dimensionar lo que fue esto cuando Él volvió con las primicias, la primer cosecha. Los que murieron en esperanza fueron redimidos y entraron con Él a la gloria. Maravilloso es esto. Bueno, que el Espíritu Santo te lo explique. Por eso el pastor se entusiasma predicando y no quiere soltar y la hora se escapa. Pero quiero decirte que las decisiones tienen valor.
tienen mucho valor y uno tiene que aprender a defenderlas, a fundamentarlas, porque entre que tomamos una decisión y ejecutamos esa decisión, a veces pasa tiempo. ¿Has conocido casos que decidieron formar un hogar? Chicos hermosos, que parecía que tenían todas las capacidades y cómo se complementaba el uno con el otro. Y bueno, aunque no estaba galán, aquí se ha formado una pareja. Se pusieron de novio, tomaron una decisión que la aplaudieron todos los que lo conocían. ¡Qué bárbaro! Pero esta era la pareja ideal, estas dos personas, cómo se complementan. Y todo anduvo bien hasta semanas antes del civil. Aún con los muebles, con la casa equipada, no sé si te habrás enterado de algún caso así, acá no ocurre nunca. Por eso el pastor los quiere casar enseguida antes que se arrepientan, antes que se asusten. Pero ¿cuántos casos que tomaron la decisión, fueron madurando la decisión, fueron preparándose, pero al momento de concretar, al momento de definir absolutamente, o sea, que fuese definitiva la decisión que habían tomado, casos que volvieron atrás? Estos días hemos puesto tanto como ejemplo de eso al joven rico. Creo que los hermanos que estuvieron ya se conocen de memoria al joven rico, ¿verdad? Llega corriendo y se tira a los pies del Señor y dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Puso sus ojos en lo divino, en lo eterno, en lo celestial. Y lo que me conmueve profundamente es que Jesús se le mueve el corazón para amarlo. Y todo eso queda registrado en las Escrituras. Pero ese joven se aferró a lo que tenía. Y todo eso que parecía ser la decisión ya tomada. Y siempre digo, qué impresionante lo que habría sido ese hombre entre los discípulos de Jesús. ¿Qué habría sido ese hombre? ¿Qué dimensión de revelación? ¿Qué manifestaciones de poder habrían ocurrido en su vida? Pero lo único que sabemos es que era joven, que era rico. Y las chicas dicen, qué desperdicio. Vino corriendo al Señor, pero su decisión se evaporó ante la primera confrontación. Se evaporó. ¿Estaba decidido? Y sí vino corriendo, se tiró de rodillas, reconoció la divinidad de Cristo, pero no permaneció. Entonces, ¿qué quiero decir? Que uno toma decisiones, ¿cómo hacer para que esa decisión no se evapore, no se desvanezca? Algunas cosas que ver, porque, bueno, nadie puede tomar decisiones de esa naturaleza en tu lugar. Hay decisiones que son personalmente tuyas. Por eso cuando hablamos de Cristo y decimos a la gente recibir a Jesús como tu Salvador personal, significa que lo recibiste vos, que lo aceptaste vos. Y hubo gente que aceptó a Jesús como su Salvador personal en medio de un ámbito hostil, que se burlaron por la decisión que tomó. Alrededor suyo y sus seres queridos no quisieron al Señor. Eso pasa en muchos países en este momento. Hasta peligra la vida de la persona que aceptó a Cristo. Pero algunos decididos por el Señor aún entregan su vida, pero no renuncian a Jesús. Tomaron la decisión. ¿Qué habrá acompañado la toma de su decisión? Porque es un proceso que se vive en varias etapas el tomar la decisión. Por esto me encantó mirar el modelo de Cristo. Porque si hay alguien en quien tenemos todo para aprender, es en Jesús. Entonces, ¿qué voy a decirte? Está el momento de tomar la decisión. Y el tomar la decisión es más que pensar. Porque, ¿viste? Hay cosas que pensamos, pero nunca decidimos. La palabra decisión viene de la palabra cisión, que es cortar. Meter la tijera. Cortar. Se trata de definir un rumbo.
entonces el tomar la decisión es más que pensar, es asumir un compromiso, es establecer un compromiso. Claro, si hubo este tipo de inconveniente en todas las etapas de la historia humana, pareciera ser una característica de los días en que vivimos. Por eso yo admiro y valoro a los jóvenes que toman decisiones, que toman decisión por Jesús como su Salvador, que toman decisión por una carrera, por una profesión, toman decisión por un trabajo, toman decisión por formar un hogar. Esas personas, por favor, tenemos que acompañarlas, alentarlas, valorarlas, porque la característica de nuestros días es no comprometerse. La característica de nuestros días es la del joven rico. Que era rico, era claro, ahora dígame, si era joven y era rico, ¿cree usted que todo lo que tenía lo hizo trabajando? No le habría dado el tiempo de la vida. No existían los sorteos multimillonarios en aquel tiempo. ¿Cómo el joven rico tenía lo que tenía? Clarísimo, lo heredó. ¿Le costó? No, lo heredó. Pero ahora pretende una herencia y diríamos todos, está acertado, es correcto, quiere la herencia de la vida eterna, está perfecto. Pero Jesús le plantea que la vida eterna tiene un costo, renunciamientos. Y él no estaba entrenado en renunciamientos. Él estaba acostumbrado a recibir, pero no renunciar a nada. Y es un poquito el pensamiento moderno que no quiere compromiso porque los compromisos tienen costo. Pero si vas a seguir una carrera, una profesión, un trabajo, una empresa, y que te va a costar, te va a costar. Te va a costar. Y no te quiero decir todo lo que te va a costar para que no te asustes. Pero te va a costar. Entonces, ¿cómo hacer para tomar una decisión, asumir compromiso, definir el rumbo y no volver atrás? Entonces hay que dar ese paso de afirmar la decisión. Y mínimamente hay dos aspectos que quiero mirar en cuanto a madurar la decisión, establecer la decisión. Una tiene que ver justamente con madurar. Hay chicos muy chicos que toman decisiones muy importantes que les lleva años ejecutarla, pero en esos años se dedicaron a madurar. Esta es la razón por qué hay personas que toman decisiones maravillosas y no la ejecutan nunca porque no se dedicaron a madurar. Se abrazaron a la liviandad y a la inmadurez y entonces nunca tuvieron la capacidad para ejecutar la decisión. Entonces un aspecto importante es ¿cuánto debo crecer? Esta decisión, y te digo, tomad decisiones importantes, tomad decisiones grandes, tomad decisiones desafiantes, decisiones que superan el hoy de tus días. Sin miedo, toma esas decisiones y da los pasos para madurar. Da los pasos para madurar. De pronto un chico quiere ser levantador de pesas. Y le miramos los musculitos y dice, no, hijita, ¿qué vas a hacer? Déjalo que madure. Alentalo, alimentalo. Y entonces él va a comenzar a levantar cosas más livianitas. Pero ¿qué necesita su cuerpo? Necesita maduración. Y la maduración a veces necesita tiempo. Entonces, yo quiero ser un cristiano fiel, ese cristiano que le cree al Señor en la vida empresarial, en mi trabajo, en mi familia, ser dirigido. Qué interesante decisión y la más correcta de las decisiones. Pero un cristiano que logra todo eso es porque vivió en Cristo. Vivió mirando a Cristo. Tomó el modelo de Cristo. Tomó las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si no, no es cristiano. El joven rico era un excelente religioso. Todos los mandamientos. Los he cuidado desde mi juventud. Habría sido el tipo aplaudido. Estaría lleno de suegras pretendiéndolo. ¿Qué madres no pretenderían un muchacho así para su hija?
y sería el admirado de todas las chicas. Pero no estaba acostumbrado a jugarse. Entonces, no estaba maduro, no había aprendido ese proceso de desprendimiento, de renunciamiento, de esfuerzo, de dedicación. No había madurado. No había madurado. Entonces, toma decisiones y no te vuelvas atrás. Y qué bueno, estarán alrededor tuyo tus consejeros, tus hermanos. El pastor está viejito, pero va a estar al lado tuyo hasta el último día. Vamos, el Señor es poderoso, Él te va a sostener. Pero madurá, por favor. Madurá. Madurá tu vida espiritual. Madurá como persona, madurá como ser humano. Madurá en tu vida social, no vivís solo. Vivís entre medio de un mundo que te rodea. Que si bien necesitas a los que están a tu alrededor, los que están a tu alrededor también te necesitan a vos. Entonces hay que ir centrando varias cosas en nuestra maduración. Y juntamente con el tiempo que lleve nuestra maduración, que a veces lleva más tiempo, a veces menos tiempo, justamente las pruebas, las situaciones, las dificultades, los renunciamientos, hacen a la maduración. Habrás escuchado la historia de aquel que descubrió que las mariposas hermosas, bonitas, que vuelan en el aire, antes de ser mariposas son un gusanito que está dentro de un capullo. Y el gusanito es feo. Pero cuando madura y sale del capullo, ¡qué impresionante la mariposa! Entonces se dedicó a investigar todo eso y emocionado le siguió el tiempo a uno de esos capullitos, la maduración. Y llegó el momento que el bichito llegó a la hora de salir a volar y estaba luchando para salir, estaba luchando y lo vio sufrir y tomó una tijera y abrió el capullo para que saliera más pronto y se quedó esperando. Y la mariposita estiró las alas, pero nunca voló. Porque parte de su maduración era ese esfuerzo para salir del capullo. Necesitaba eso para madurar su musculatura. Y cuando le hicieron la vida fácil, sus alas no tuvieron la musculatura para volar. Entonces Dios te entrena y a veces el capullo es duro. Pero no te está matando, te está entrenando. Por eso pasamos momentos en la vida que decimos, ¿por qué no habrá sido más fácil? Pero fue lo que nos maduró en tener templanza. Gracias a Dios por los buenos patrones, pero ¿qué tal cuando tuviste uno que te insulta, te maltrata? Y por favor, si tengo capataces presentes aquí esta mañana, déjenme darle este consejo, porque a veces son peores los capataces que los patrones. Se creen dueños de la gente. Y justamente es una lima de pulir. Y tenés que aprender a soportarlos. Y te levantan en peso con todo lo que te dicen y andás a faltarle el respeto. No quiero contar cosas que viví en mi juventud, pero viví todo eso, por eso lo sé. Y de pronto los dueños de la empresa tienen un trato más agradable, pero te agarra el capataz y quisieras sacarte el uniforme y decir, chao, que venga otro. Pero todo eso te está madurando. Te está madurando porque puede ser que un día tengas tu propia empresa donde no tengas la opción de colgar ningún uniforme. Y tengas que hacerle frente a todos los compromisos y a todas las responsabilidades. Qué bueno es que a esa altura hayas madurado y hayas aprendido a que Dios es tu socorro. Él es tu fortaleza. Entonces, paralelamente, hermanos, con el proceso de maduración para tomar decisiones, por eso cuando un niño, un chico, tiene sueños de cosas grandes, no le mate el sueño. Anímelo a madurar, a prepararse para ese sueño. Anímelo a entrenarse y decirle, hijo, Dios va a obrar contigo, te va a ir madurando para que ese sueño se pueda concretar. Vas a pasar el proceso de la maduración. Pero añadido a tu decisión, quiero animarte a que también te prepares. La preparación. Bueno, tenés el sueño de cruzar el Paraná nadando, me parece bárbaro, tal vez esté en la orilla para aplaudirte. Te aclaro, no me voy a meter al agua.
pero tal vez esté en la orilla. Pero creo que tendrás que aprender cómo se respira. Tendrás que aprender cómo mantener la fuerza en tus músculos para no quedarte por la mitad. Cómo hacer la plancha para descansar. Y todas esas cosas que te la van a enseñar los que lo han hecho primero. Entonces, para afirmar la decisión, para acompañar la decisión, porque obvio, no estoy hablando de decisiones arrebatadas. Estoy hablando de decisiones que se toman y que se maduran. Y entonces estás madurando y te estás entrenando. Con mucha emoción un periodista, no recuerdo ahora su nombre, pero la verdad que me hizo caer las lágrimas cuando él contaba de un chico que le llevaba los periódicos al estudio de radio donde él trabajaba y el periodista usaba los periódicos para dar información y el chico era repartidor de diarios. Al tiempo no lo vio más, pero una noche toma un taxi para volver a su casa y se encuentra que el pibe era ahora el chofer del taxi. Y dice, oh, ¿cómo has progresado? Dice, no, este taxi es de mi papá. Dice, pero las horas que mi papá no lo trabaja, lo trabajo yo. Dice, mi papá me lo confió. Y bueno, así que listo, lo llamaba él todas las noches cuando él salía desde la emisora para volver a su casa. Y le llamaba la atención qué estaba escuchando el pibe en la radio del auto. O ahí en la grabadora. Le cuenta que él quería ser piloto de avión. De vendedor de diario a piloto de avión, hay distancia, ¿verdad? Pero ahí en el auto, un día sube y dice, ¿qué estás escuchando? Bueno, no entendía nada. Dice, bueno, estoy estudiando para ser piloto, dice, y escucho las grabaciones que hay entre la torre de control y los pilotos. Y sí, ¿qué aprendes con eso? Dice, bueno, me voy entrenando, qué es lo que dice el que está en la cabina ahí de comando y qué es lo que responde el piloto, cómo es el diálogo, cuáles son los códigos de comunicación. De hecho, los estaba estudiando, pero entrenaba sus oídos ahí. Así que cada vez que él tomaba ese taxi, escuchaba la grabación que el pibe venía escuchando. Y al tiempo, no respondió más al número de teléfono, el taxi no estaba más. Y un día sube a un avión en Ezeiza para ir a Estados Unidos y viene el saludo. Ustedes saben, cuando viaja en el avión, después que está todo acomodado, el capitán de vuelo saluda a los pasajeros, da su nombre y les da la bienvenida a bordo. Y cuando da el nombre, este hombre dice, ¿será o no será? Le pregunta a una de las azafatas, le dice, sí, se llama de esta manera, tiene tal edad. Dice, es él. Así que se fue, pidió permiso y tocó la puerta de la cabina del avión, la cabina de conducción, la cabina de mando. Y salió aquel muchacho, aquel pibe, el que le vendía diarios, el que después lo llevaba en el taxi. ¿Qué hizo hasta que se cumplió su decisión? Su sueño era ser piloto. Tomó la decisión de ser piloto y se dedicó a madurar hasta sus sentidos, sus oídos para percibir las órdenes, las directivas, su preparación. Entonces, tomar decisiones no importa el tamaño que tenga, puede parecer descabellado a la altura de tu edad o de tu condición que tomes esa decisión. Pero madurá y entrenate y prepárate. ¿Sabes cómo crecemos en el reino de los cielos? Adorando al Rey y hablando del Rey. Dios va a usar poderosamente tu vida y qué bueno que decidas que Dios use poderosamente tu vida. Pero una de las cosas que tenés que hacer en tu entrenamiento, habla de Jesús. Contá que el Señor es maravilloso. En tu trabajo, a tus patrones, a tus compañeros, a tus vecinos. Y qué lindo es caminar con Cristo. Qué lindo. Y contá de Jesús. Entonces, nuestras decisiones que son tomadas en algún momento, usando todo el uso de razón, sabiendo que algunas de ellas, su ejecución está lejos, pero ya estamos en el rumbo, ahora nos dedicamos a madurar y a prepararnos. No sé tanto de cómo hacen las chicas, pero sé que los muchachos compran herramientas.
ven las herramientas que van a necesitar y compran herramientas. Se van equipando. De pronto la palabra equipar va junta aquí, ¿verdad? Porque va a llegar el momento desafiante de ejecutar lo decidido. Va a llegar el momento. Y por más que te maduraste, por más que te entrenaste, la primera vez te van a temblar las rodillas. Pero llegó la hora. Pero llegó la hora. Es lo que le sucede a muchas parejas y de paso voy alentando a las parejas presentes. No se asusten. Hay una decisión, hay una preparación, una maduración, pero cuando el juez en el registro civil te da la lapicera para firmar, que no te tiemble el pulso, ¿verdad? Que estés seguro. Entonces, fuiste madurando, te fuiste entrenando. Entonces, llega el momento de ejecutar la decisión. Cuando estás cara a cara con lo decidido. No sé cuántos años pueden pasar, pero es el instante más desafiante. Estos días, y que lo conté acá a los hermanos, estaba hablando con la hermana Fabiana Llamas, ella tomó la decisión de ser mamá en un orfanato cuando tenía 8 años. Fue justamente en los días que falleció su papá biológico. Ella fue criada por el segundo esposo de su mamá, que la recibió como hija y ella lo recibió como padre, pero cuando falleció su padre, ella sintió lo que era la orfandad y pensó en tantos chicos y le dijo a la mamá, yo voy a tener un orfanato, vos me vas a ayudar, y la mamá le decía, sí hija, yo te voy a ayudar. ¿Qué otra cosa le podía decir? Pero no le mató el sueño, no le mató la decisión. Y pasaron años y ella me contaba, ¿sabés, pastor? Yo era atea. Llegué a mi juventud atea. Se puso de novia y llamó a la familia del novio, llamó a su familia y le dijo, quiero que sepan que yo no me voy a casar por ninguna iglesia. Quiero que sepan que yo no voy a bautizar a mis hijos. Y planteó todos sus fundamentos de ateísmo. Y ella hoy piensa en aquella nena que toma esa decisión, esa joven atea rebelde a Dios, y ahora esta sierva consagrada. Siendo que esto se lo dijo un hombre un día, ¿cómo le va, misionera? Y ella dice, ¿cómo me conoce? Y dice, acá todos la conocemos, misionera. ¿Cómo que me conoce? Usted es la mamá de todos nosotros, le dice. Porque toda la gente de ese promedio de edad son todos huérfanos de guerra. Perdieron sus padres. Así que ella llegó para ser la mamá de una generación. Y me contaba estos días cómo se van dando los contactos y la gente, cómo se va dando ya su campo para construir el orfanato. ¿Cómo se va dando todo eso? Fue una decisión tomada cuando tenía 8 años. No hace mucho, en esos días del COVID que teníamos tanto tiempo, un día me senté a charlar con mi nieta y me contó los sueños que ella tenía. Me emocionó y lo tomo en serio. Cuando un chico te habla, no lo tomes, cosa de chico, ya se le va a pasar. Ahora quiero referirme por un momento, siento del Espíritu, de referirme a tantos sueños y tantas decisiones y tantos pensamientos y tantas cosas que pasaron un día por tu corazón y por tu mente que eran muy, pero muy valiosas y que dijiste, qué bueno sería, pero la vida te cacheteó y te hizo que te lo olvides. Quiera el Señor que este sea el momento de que te lo acuerdes. Que te lo acuerdes y digas, mientras pasaron los años hubo algo que maduré en mi fe en el Señor. Maduré en ver a Cristo. Entre que Jesús nace y vive su adolescencia y pasa su juventud, Él fue estableciendo esa madurez que necesitó para cargar sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Entonces, quiero decirte, ¿qué hizo Jesús? Él miró lo que valía más que lo que costaba. Hacé valer lo que vale. Hacé valer lo que vale. Hacé valer lo que vale. Yo admiro a un chico que no reacciona como cualquier chico lo haría porque ya descubrió lo que vale.
y elige lo que vale. Y tiene actitud de grande, quiere decir que maduró. Y tiene la capacidad de distinguir lo que vale. Como alguien dijera en las Escrituras y lo dijera en momentos de tanto dolor, de tanta angustia, cuando la vida lo golpeó, cuando la enfermedad se le vino encima, dijo, yo sé en quién he creído. ¡Wow! Yo sé que mi Redentor vive. Sé dónde estoy parado. Las tormentas no te pueden llevar porque estás parado en la roca. Entonces, mientras los proyectos aguardaron, no aguardó la madurez de tu corazón y de tu espíritu. Se fue afianzando cada vez más en el Señor. Decidí por lo que vale, no por lo que cuesta. Porque ese fue el error del joven rico. Se quedó mirando lo que costaba y no decidió por lo que valía. Porque lo que Jesús le dijo, tendrás tesoros en los cielos. Claro, la palabra tesoro no es tan familiar, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Es más, podríamos estar viendo un tesoro y para nosotros es un objeto cualquiera. Como no entendemos de tesoros, pero el joven rico entendía lo que eran tesoros, lo que eran herencias, lo entendía. Y Jesús le dice, tendrás tesoros en el cielo. Pero claro, él no estaba acostumbrado a afrontar precio, él no estaba maduro para tomar decisiones, pero por esto te animo a poner los ojos en Jesús. Decidí por lo que vale, no por lo que cuesta. Para ser fiel en tu trabajo, ¿cómo cuesta levantarse temprano? ¿Cómo cuesta ese día de frío que en la bicicleta o en la moto parece que te cortara la cara el frío? Y las manos se te ponen duras. ¿Cómo cuesta? Pero decidí por lo que vale. Porque es verdad, hay cosas que cuestan y no valen nada. Hay cosas que cuestan. Pero si lo pensaras un poco, fue la alegría, la farra del momento, y chau, y no vale nada. Lo único que te va a dejar la consecuencia de todo lo que nos sirvió. Chatarra te va a dejar, no que te va a dejar hecho chatarra. Te va a dejar hecho chatarra. Por esto, Jesús es el modelo para nuestras vidas. Él miró lo que valía. Y Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él. Él te vio redimido, Él te vio salvado, Él te vio adorando. Él te vio en comunión con el Padre. Él vio al Espíritu Santo llenándote. Él vio tu nombre anotado en el libro de la vida. Él te vio marcando huellas para los que vienen detrás. Él te vio con una preciosa familia. Él te vio ese hombre que sabe confiar en el Todopoderoso. Jesús te vio aún antes de que existas en la tierra. Por el gozo puesto delante de Él. Porque Él nos vio. Entonces asumió la cruz. ¿Miró lo que costaba? No, miró lo que valía. Miró lo que valía. Y entonces fue a la cruz, pagó el precio. ¿Y cómo termina el versículo? Me encanta. ¿Cómo termina? Y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Mira qué intercesor tenés. Entonces quiero animarte. Aquellas decisiones tomadas que quedaron en el olvido, quizás hoy el Espíritu Santo te las trae de vuelta. Y las decisiones que ahora tengas que tomar, sabes que van a pasar este proceso. Hay que tomar la decisión, hay que afianzarla madurando, entrenándose, preparándose y estar listo porque llegará el momento. Llegará el momento. Dicen las personas que se entrenan para hacer paracaidismo, que es toda una emoción, oír a los paracaidistas profesionales, mirar videos de lo que han logrado, lo que han hecho, qué emoción hasta cuando se prueban ahí, se ponen la mochila con el paracaídas, pero llega el día que están paraditos en la puerta del avión para saltar. Y hubo algunos que dijeron, no. Y la consigna es que nadie lo va a empujar. Tuvo que haber madurado la decisión para poderse arrojar al vacío. Y esos segundos que tardan en abrirse el paracaídas, uno viene colgado del gancho del interrogante, ¿llegaré, no llegaré? Pero después de su salto inaugural,
Que venga el próximo. Y que venga el próximo. Y que venga el próximo. Bueno, tus decisiones te van a llevar al salto inaugural. Puede ser que te tiemblen las manos, que te tiemblen las rodillas, que te tiemble la voz. Pero vas a ir hacia adelante. Y por esto quiero que oremos hoy. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre ti. Al tomar la decisión, las decisiones, que el Espíritu Santo esté sobre ti para madurar, para capacitarte. Que el Espíritu Santo esté sobre ti para hacerte conocer más y más de Jesús, quien no dudó cuando tuvo que hacer el salto, no dudó. Que el Espíritu Santo te ayude en todo momento. Quiero que alces tus manos al cielo y le digas, Señor, tú eres mi ayuda, mi paz, mi fortaleza, mi luz, mi seguridad. Espíritu Santo, guíame en las decisiones a tomar.